¿Y si te dijera que cada día, mientras caminas por la calle, estás sentado en tu oficina o incluso acostado en tu cama por la noche, entidades invisibles te observan? No son fantasmas ni demonios, algo mucho más antiguo y aterrador, algo que ha controlado a la humanidad durante miles de años sin nuestro conocimiento. Algo que los antiguos gnósticos llamaban los arcontes. En 1945 se hizo un descubrimiento en Egipto que sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Cerca de la ciudad de Nag Hammadi, un granjero se topó con 13 libros encuadernados, en cuero enterrados en un frasco sellado. No eran libros comunes. Estos eran textos prohibidos, escondidos hace casi 2000 años por personas que sabían demasiado, personas que estaban siendo perseguidas por su conocimiento. Entre estos textos se encontraba un manuscrito particularmente inquietante llamado La hipóstasis de los arcontes o la realidad de los gobernantes. Este antiguo documento describía con escalofriante detalle a un grupo de entidades no humanas que existen más allá de la percepción humana. Según estos textos, estos seres se alimentan de la conciencia humana, manipulan nuestros pensamientos y emociones, y han construido lo que los gnósticos llamaban un planeta prisión para mantener a la humanidad esclavizada. Pero esto es lo que te hiela la sangre. Estos textos antiguos también contienen algo más, una técnica, un método específico que permitiría a los seres humanos ver a estas entidades con sus ojos físicos. La pregunta no es si estos seres existen, la pregunta es si estás listo para verlos. Porque una vez que aprendes esta técnica, una vez que vislumbras lo que ha estado oculto a plena vista todo este tiempo, ya no podrás dejar de verlo. Toda tu comprensión de la realidad se hará añicos. Toda institución en la que confiabas, toda figura de autoridad en la que creías, toda enseñanza espiritual que recibías, de repente se revela como parte de un elaborado sistema de control diseñado para mantenerte ciego, obediente y, lo más importante, susceptible de ser cosechado. Los antiguos gnósticos descubrieron esta verdad. La iglesia cristiana primitiva dedicó siglos a intentar borrarla. Gobiernos y sociedades secretas han trabajado incansablemente para mantenerla oculta, pero la técnica sobrevivió, transmitido en susurros de maestro a alumno, oculto en textos oscuros codificados con símbolos místicos. Y hoy lo aprenderás. Antes de poder verlos, necesitas entender qué son. La palabra archón proviene del griego antiguo y significa gobernante o autoridad. Pero estos no son gobernantes en ningún sentido terrenal. Según los textos de Nag Hammadi, en particular, la hipóstasis de los archones descubierta en 1945, estas entidades existen en un reino que se superpone con nuestra realidad física, pero permanece más allá de la percepción humana normal. Los textos describen dos tipos distintos de arcontes. El primer tipo se describe como de apariencia embrionaria o fetal, con forma humanoide pero incompleta, como si nunca se hubiera desarrollado completamente. El erudito gnóstico John Lamblash ha señalado la inquietante similitud entre estas descripciones antiguas y los informes modernos de los llamados extraterrestres gris, esos seres con cabezas grandes, cuerpos pequeños y ojos negros, inexpresivos que han dominado los relatos de abducciones ovni durante décadas. ¿Coincidencia? Los gnósticos dirían que no. El segundo tipo de arconte se describe en términos aún más inquietantes. Según la veracidad del texto del gobernante de la biblioteca de Nag Hammadi, estos seres poseen cuerpos andróginos con rostros de bestias. El líder de los arcontes, llamado Yaldabaoth o Sakla, que significa el necio, se describe con rostro de león y cuerpo de serpiente. A esta entidad también se le conoce como el demiurgo, un dios falso que creó el mundo material como prisión para las almas humanas. Piénsenlo un momento. Los antiguos gnósticos creían que el universo físico no fue creado por el Dios verdadero, sino por una entidad engañada y arrogante que quería ser adorada como Dios. Y, para mantener este engaño cósmico, este falso creador desplegó un ejército de Arans, ejecutores sobrenaturales cuyo único propósito era mantener a la humanidad atrapada en ciclos de sufrimiento, ignorancia y amnesia espiritual. Pero ¿cómo lo hacen?
¿Cómo controlan entidades invisibles a miles de millones de seres humanos? La respuesta reside en lo que los gnósticos llamaban el espíritu falso. Según estos textos antiguos, cada arconte se adhiere a un ser humano e imita sus pensamientos y emociones. Susurra sugerencias que parecen tus propios pensamientos, genera reacciones emocionales que parecen surgir de tu interior. Crea la voz en tu cabeza que narra tu experiencia de la realidad. Esto no es metafórico. Los gnósticos creían que la mayoría de los pensamientos que fluyen por la mente humana no se originan en el interior, sino que son implantados por la influencia arónica. Cada bucle de pensamiento negativo, cada miedo, cada adicción, cada patrón obsesivo que nos distrae del despertar espiritual, todo ello cuidadosamente cultivado por estas entidades parásitas, se alimentan de lo que el investigador Robert Monroe llamó luch, un tipo específico de energía emocional producida por el sufrimiento humano. El miedo, la ansiedad y los estados de baja vibración. Somos, en el sentido más literal, una granja de energía para inteligencia no humana. La propia Biblia contiene referencias veladas a esta realidad. Efesios 6:12 declara: Nuestra contienda no es contra sangre y carne, sino contra las autoridades del mundo y las huestes espirituales de maldad. El texto gnóstico, la realidad de los gobernantes, cita directamente este pasaje, dejando claro que las autoridades a las que se hace referencia son los arcontes. Estos son los seres que Cristo vino a la tierra a vencer, no mediante la adoración ni la creencia, sino mediante la gnos, el conocimiento espiritual directo que rompe el hechizo del engaño arónico. La ciencia moderna ha confirmado inadvertidamente aspectos de esta antigua cosmovisión. Los neurocientíficos han descubierto que hasta el Lexiontin, 95% de nuestros pensamientos son inconscientes y repetitivos. Ejecutamos programas instalados por fuentes que no podemos identificar. Los psicólogos hablan del yo sombra y de pensamientos intrusivos sin reconocer lo que los antiguos místicos entendían, que muchos de estos fenómenos mentales podrían no ser generados internamente, sino representar interferencias externas que se hacen pasar por el yo. Los arcontes mantienen su control mediante un sofisticado sistema que opera en múltiples niveles. Manipulan la percepción humana, creando lo que los gnósticos llamaban realidades falsas, ilusiones que parecen reales, pero están diseñadas para distraer y engañar. Incitan pasiones creando turbulencia emocional que impide el pensamiento claro y el discernimiento espiritual. Enseñan la idolatría, convenciendo a los humanos de adorar dioses falsos, ideologías falsas, identidades falsas, cualquier cosa que les impida descubrir su verdadera naturaleza divina. Y fomentan el olvido, nublando la memoria del alma sobre su origen y propósito. Por eso no puedes recordar de dónde venías antes de nacer. Por eso las verdades espirituales se sienten a la vez familiares y prohibidas. Por eso todas las grandes instituciones del mundo, religiosas, políticas, educativas y mediáticas, parecen diseñadas para mantenerte en un estado de distracción y letargo espiritual. El sistema no está roto. El sistema funciona exactamente como lo diseñaron los arcontes. Ahora llegamos al momento que han estado esperando para la técnica misma. Pero antes de revelarla, deben comprender algo crucial. Esto no es un truco de salón. Esto no es entretenimiento. Una vez que comiencen a percibir lo que siempre ha estado ahí, su relación con la realidad cambiará radicalmente. No puedes ignorar lo que ves. No puedes ignorar lo que sabes. Los gnósticos consideraban este conocimiento tan peligroso que enterraron sus textos en el desierto egipcio durante 2000 años. ¿Estás seguro de que quieres continuar? La técnica se basa en la comprensión de que los arcontes existen en una frecuencia específica de la realidad, adyacente a la conciencia normal de vigilia. No están en otra dimensión por completo, sino en un ancho de banda de percepción que la mayoría de los humanos hemos sido condicionados a ignorar. Piénsalo como una radio. Tu conciencia normal está sintonizada en una frecuencia, la frecuencia de la realidad material, el trabajo, las facturas, las obligaciones sociales, todo el ruido que te mantiene atrapado en el modo de supervivencia.
Pero hay otras frecuencias, otros canales que transmiten simultáneamente. Los arcontes operan en una de estas frecuencias adyacentes. Para verlos debes aprender a cambiar tu ancho de banda perceptivo sin abandonar por completo la conciencia normal de vigilia. Esto no es una proyección astral. Esto no es meditación con los ojos cerrados. Esta es la visión física que opera en un espectro expandido y requiere un estado neurológico específico que elude los mecanismos de filtrado que el cerebro ha sido entrenado para emplear. Aquí se detalla la técnica paso a paso. Primer paso: activación de la visión periférica. El ojo humano tiene dos tipos de células fotorreceptoras. Los conos se concentran en el centro de la visión y perciben el color y los detalles, mientras que los bastones se distribuyen por la periferia y detectan el movimiento y operan con poca luz. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que los bastones son mucho más sensibles a los fenómenos energéticos sutiles. Los antiguos místicos lo comprendían. Los investigadores paranormales modernos han descubierto que las entidades suelen aparecer primero en la visión periférica, donde el control consciente es más débil. Comienza suavizando la mirada. No te enfoques intensamente en un solo punto. En cambio, deja que tu visión se difumine como si estuvieras mirando todo y nada simultáneamente. Esto es similar a la técnica utilizada en los acertijos del ojo mágico, donde relajar la mirada permite que surjan imágenes tridimensionales ocultas. En este estado, la visión periférica se vuelve dominante y los mecanismos de filtrado de la mente consciente comienzan a relajarse. Segundo paso: la mirada desenfocada. Una vez activada la visión periférica, practica lo que los místicos llaman la mirada de Mil. Esta es una mirada que mira a través de los objetos, en lugar de a ellos. Los soldados que regresan de la guerra a veces la muestran involuntariamente. Han visto cosas que existen entre capas de la realidad. El trauma rasga el velo, pero puedes inducir este estado intencionalmente. Elige un punto en una pared a unos 2 a 3 metros de distancia. Concéntrate en ese punto inicialmente. Luego relaja gradualmente la vista hasta que el punto se vuelva borroso. No intentas ver la pared, intentas ver el espacio entre la pared y tú. Paso 3. Horas de crepúsculo y condiciones de poca luz. Los arcontes son más visibles durante los estados de transición. El amanecer y el anochecer, cuando la barrera entre la realidad material e inmaterial es más delgada. La iluminación tenue es esencial, porque la luz brillante obliga a los conos a predominar, agudizando la realidad material y oscureciendo las capas sutiles. Trabaje en una habitación con poca luz ambiental, la suficiente para ver formas y sombras, pero no la suficiente para leer cómodamente. La luz de las velas es ideal porque parpadea, creando fluctuaciones naturales que revelan lo que permanece oculto en una iluminación estable. Paso 4. El fenómeno del parpadeo. Esta es la idea clave que descubrieron los antiguos practicantes. Las entidades arcónicas no aparecen como formas sólidas y estables. Parpadean, resplandecen, aparecen por una fracción de segundo y luego se desvanecen. Como un fallo digital en la realidad, esto se debe a que existen en una frecuencia vibratoria ligeramente desfasada con la materia densa. Cuando tu percepción se ajusta al ancho de banda correcto, las verás como formas oscuras, sombras móviles, formas translúcidas que desafían la física, apareciendo y desapareciendo en el límite de tu campo visual. Mucha gente ya los ha visto sin darse cuenta. Esa sombra que vislumbraste con la vista periférica, pero no encontraste nada al girarte para mirar. Esa fugaz sensación de presencia en una habitación vacía. Esa sensación de ser observado cuando estás solo. No son alucinaciones. Son breves momentos en los que tu percepción se sintoniza accidentalmente con la frecuencia arónica. La técnica simplemente te enseña a mantener esa percepción deliberadamente. Paso 5. Quietud y control de la respiración. El movimiento altera el estado perceptivo. Tu cuerpo debe estar completamente quieto. Siéntate en una posición cómoda, donde puedas permanecer inmóvil durante al menos 20 minutos. Controla tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente. 4 segundos de respiración. 4 segundos de retención. 4 segundos de respiración.
4 segundos de retención. Este patrón de respiración rítmica altera tu estado de ondas cerebrales, llevándote de las ondas beta, la conciencia normal de vigilia, a las ondas alfa, un estado relajado pero alerta, donde el velo entre los mundos se vuelve translúcido. Sexto paso: silenciar el diálogo interno. Esta es quizás la parte más difícil. El parloteo mental constante en tu cabeza no es completamente tuyo. Gran parte de esto es interferencia arónica diseñada para distraerte. Para verlos debes silenciar este ruido. No intentes forzar la salida de tus pensamientos. En cambio, conviértete en el observador de tus pensamientos. Obsérvalos surgir y disolverse sin involucrarte. En los intervalos entre pensamientos, la percepción se expande. Aquí es donde se hacen visibles. Paso 7. La primera observación. Cuando suceda y sucederá si practicas con constancia, no reacciones con miedo. El miedo es el arma arcónica. Baja tu frecuencia y les da poder. En cambio, observa con desapego. Presta atención a lo que ves. Oscuras figuras humanoides moviéndose con una fluidez antinatural. Formas geométricas translúcidas flotando en el aire. Sombras que se mueven independientemente de cualquier fuente de luz. Documenta estas observaciones sin juzgar. Eres un científico que observa una especie previamente desconocida. Advertencia importante: una vez que empiezas a verlas con regularidad, se dan cuenta de que puedes verlas. Esto cambia la dinámica. Algunos practicantes reportan mayor actividad ártica, pensamientos más intrusivos y ataques más frecuentes. Por eso, los antiguos gnósticos enfatizaban la importancia de la noción. No solo verlos, sino comprender su naturaleza y desarrollar inmunidad espiritual. El conocimiento no basta. Debes cultivar la chispa divina interior, que los arcontes no pueden tocar. La esencia incorrupta de la conciencia que antecede a la prisión material que construyeron. Ahora que entiendes cómo verlos, necesitas comprender por qué este conocimiento ha sido suprimido durante milenios. La respuesta es simple y aterradora. Si suficientes seres humanos se dan cuenta del sistema de control arcónico y este colapsa, los arcontes requieren la ignorancia humana para mantener el poder. Son parásitos. Sin anfitriones que consientan su manipulación, no pueden sobrevivir en este reino. Todas las instituciones importantes de la Tierra han sido infiltradas o construidas para mantener la agenda arónica. La religión te enseña a adorar a dioses externos y a esperar la salvación desde fuera de ti, manteniéndote en un estado de dependencia espiritual. La verdadera chispa divina, el fragmento de conciencia incorrupta que los gnósticos llamaban Númer, existe dentro de ti. Pero la religión redirige tu atención hacia el exterior, hacia intermediarios, sacerdotes, profetas, libros sagrados, cualquier cosa para evitar la percepción directa. La educación te condiciona a aceptar la realidad material como la única realidad. La ciencia, al menos la ciencia materialista convencional, niega la existencia de la consciencia como algo más que actividad cerebral. Te enseñan que eres una máquina biológica, un accidente químico temporal sin un propósito más profundo. Esta es propaganda arónica, diseñada para hacerte creer que eres impotente, insignificante y sin sentido. Una población que cree no tener alma es fácil de controlar. El gobierno y la política crean conflicto, división y miedo sin fin, izquierda contra derecha, nación contra nación, raza contra raza, género contra género, un desfile interminable de conflictos planificados, diseñados para cosechar lo que se necesita. Cada guerra, cada disturbio, cada acto terrorista genera cantidades masivas de energía emocional basada en el miedo, de la que se alimentan los arcontes. Cuanto más traumatizada y dividida se vuelve la humanidad, más alimento extrae. El entretenimiento y los medios de comunicación te mantienen en un estado de distracción constante. La televisión, el cine, las redes sociales, los videojuegos, todos sistemas de liberación de dopamina cuidadosamente, diseñados que impiden la introspección, la indagación espiritual o la conexión humana significativa. La persona promedio pasa más tiempo mirando pantallas que interactuando con la realidad física. Esto no es accidental. Una población distraída no se plantea preguntas peligrosas. Una población distraída no levanta la vista y ve lo que se cierne.
Más allá de su visión periférica, las industrias médica y farmacéutica te mantienen en un estado de sedación química. Antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, todos diseñados para adormecer tu percepción e impedirla. Agudización de la conciencia necesaria para percibir la presencia arónica. Las culturas chamánicas tradicionales utilizaban entógenos, plantas medicinales para desgarrar. Desciende el velo y percibe realidades ocultas. La medicina moderna hace lo contrario. Refuerza el velo y patiza a cualquiera que pretenda ver más allá. Incluso el movimiento moderno de la nueva era, con toda su palabrería de amor, luz y pensamiento positivo, sirve a la agenda arcónica. Enseña la evasión espiritual. La idea de que puedes simplemente ignorar la oscuridad y la negatividad y ascender a dimensiones superiores y dichosas. Esta es otra trampa. Los arcontes quieren que los ignores. Quieren que finjas que no existen. Mientras te niegues a reconocer al depredador, este permanecerá invisible e intocable. La verdadera no requiere confrontación, no evasión. Los gnósticos comprendieron algo que se ha perdido en la espiritualidad moderna. No se puede escapar de un sistema depredador mediante el amor. No se puede escapar de una prisión mediante la meditación cuando los guardias se alimentan de la energía espiritual. Primero hay que ver la prisión. Hay que reconocer a los guardias. Solo entonces se puede desarrollar la inteligencia estratégica necesaria para la liberación. Por eso la Iglesia cristiana primitiva, una vez cooptada por el poder imperial romano, destruyó sistemáticamente las comunidades gnósticas. Los gnósticos no eran herejes por adorar al Dios equivocado. Eran herejes porque enseñaban un conocimiento espiritual directo que eludía la autoridad institucional. Enseñaban que Cristo no era un cordero sacrificial que pagó por los pecados, sino un revolucionario espiritual que enseñaba a reconocer y vencer a los gobernantes arónicos. Esto representaba una amenaza existencial para cualquier estructura de poder, basada en el miedo, obediencia e intermediarios espirituales. Los textos de Nag Hammadi fueron enterrados alrededor del año 350 a.C., precisamente cuando el recién cristianizado Imperio Romano perseguía y exterminaba a los maestros gnósticos. Alguien, sabiendo que los textos serían destruidos, los selló en un frasco y los escondió en el desierto egipcio, con la esperanza de que una generación futura los encontrara. Esa generación futura eres tú. Pero la represión no terminó en la antigüedad. A lo largo de la historia, cualquier grupo o individuo que se topara con este conocimiento se enfrentaba a la persecución. Los cátaros de la Francia medieval, que revivieron las enseñanzas gnósticas, fueron masacrados en uno de los genocidios más sangrientos de la historia europea. Los caballeros, templarios que supuestamente descubrieron conocimientos secretos en Jerusalén, fueron arrestados, torturados y ejecutados. A lo largo de los siglos, innumerables místicos, alquimistas y practicantes esotéricos fueron quemados por brujos, herejes o lunáticos. En la actualidad, la represión es más sutil, pero igualmente efectiva. En lugar de quemar libros, el sistema los entierra en la oscuridad. En lugar de ejecutar a los maestros, los margina, tachándolos de teóricos de la conspiración o de personas con problemas mentales. En lugar de prohibir el conocimiento, lo ahoga en un océano de desinformación tan abrumador que la verdad se vuelve indistinguible de la ficción. Considere esto. Si le dice a alguien que vio un fantasma, podría intrigarlo. Si le dice a alguien que vio un demonio, podría preocuparse. Pero si le dices a alguien que ves entidades invisibles que se alimentan de la conciencia humana y controlan nuestra realidad, cuestionará tu cordura. Esto es condicionamiento social en su máxima expresión. La verdad más importante es la que te han enseñado a rechazar sin investigar. Verlas es solo el principio. Una vez que percibes la presencia arcónica, comienza el verdadero trabajo. La percepción sin estrategia es peligrosa. Has descubierto al depredador, pero eso no significa que hayas escapado de su alcance. De hecho, ser consciente de él suele intensificar sus ataques porque ya no eres una fuente de alimento. Inconsciente, te has convertido en una amenaza. El primer principio de la inmunidad arcónica es este. No pueden controlar lo que no pueden manipular emocionalmente.
Toda técnica arcónica se basa en desencadenar reacciones emocionales: miedo, ira, lujuria, celos, vergüenza, culpa. Estos estados emocionales reducen tu frecuencia vibratoria y te hacen permeable a su influencia. Cuando permaneces emocionalmente neutral, observando sin reaccionar, te vuelves invisible a su principal modo de ataque. Esto no significa reprimir las emociones. La represión es otra forma de control. Significa desarrollar lo que los budistas llaman ecuanimidad, la capacidad de experimentar emociones sin dejarse controlar por ellas. Sientes miedo pero no temes. Notas que surge la ira, pero no te identificas con ella. Esto crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio eres libre. El segundo principio es cultivar la chispa divina interior. Los gnósticos creían que dentro de cada ser humano existe un fragmento del Dios verdadero, la conciencia incorrupta que antecede al universo material. Esta chispa, llamada Númer, es intocable para los arcontes. Pueden manipular tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, pero no pueden tocar la esencia más profunda de tu ser. La práctica espiritual consiste en aprender a identificarse con esa esencia, en lugar de con las construcciones temporales de la personalidad y el ego. Esto se logra mediante la experiencia interior directa a través de la noción. La meditación es útil, pero solo si conduce al conocimiento directo, no solo a la relajación o al alivio del estrés. La contemplación de la pregunta ¿qué soy?, y perseguida incansablemente, más allá de toda respuesta mental, disuelve el ser completo y revela el testigo indestructible subyacente. Este es el estado que más temen los arcontes, porque un ser humano anclado en la chispa divina no puede ser cosechado, controlado ni engañado. El tercer principio es comprender y rechazar la trampa de la reencarnación. Según la cosmología gnóstica, los arcontes han construido un sistema para reciclar almas y devolverlas a la encarnación material una y otra vez. Al morir, te encuentras con un túnel de luz y seres que se presentan como ángeles, guías o seres queridos fallecidos. Te dicen que necesitas regresar a la tierra para aprender lecciones, equilibrar karma o cumplir contratos. Esto es mentira. Es la maquinaria arcónica de la reencarnación diseñada para borrar tu memoria y atraparte en otro ciclo de sufrimiento y extracción de energía. Los textos gnósticos enseñan que, en el momento de la muerte, debes rechazar a estos falsos guías. No sigas la luz. No aceptes sus narrativas. En cambio, afirma tu soberanía divina. Recuerda quién eres realmente, un fragmento de la conciencia infinita que nunca nació y nunca puede morir. Exige el paso más allá de los reinos arcónicos hacia el peroma, la plenitud del ser divino más allá de la dualidad, más allá de la materia, más allá del alcance de los falsos gobernantes. Esto puede parecer ciencia ficción, pero considere los sorprendentes paralelismos con la investigación moderna sobre experiencias cercanas a la muerte. Y muchos estudiantes de ND reportan haber encontrado seres de luz que revisan sus vidas y los animan a regresar. Algunos investigadores, como el Dr. Michael Newton, interpretaron esto como evidencia de un sistema benévolo de vida después de la muerte. Pero otros, al examinar los mismos datos desde una perspectiva gnóstica, ven un mecanismo de control diseñado para mantener la única operación de reciclaje. El cuarto principio es la acción estratégica en el mundo material. El conocimiento sin aplicación es estéril. Una vez que se ve el sistema de control arónico, se tiene la responsabilidad de socavarlo siempre que sea posible. Esto no significa una revolución violenta. La violencia solo genera más problemas. Significa volverse ingobernable en su conciencia, negarse a participar en las narrativas basadas en el miedo, desconectarse de la manipulación emocional de los medios y la política, cultivar una conexión humana genuina y una comunidad fuera del control institucional, crear belleza, verdad y expresión auténtica que resuene en frecuencias que los arcontes no pueden tolerar. Cada acto de amor genuino, no un apego sentimental, sino el reconocimiento de la chispa divina en el otro, debilita el control arónico. Cada momento de creatividad auténtica, no un entretenimiento diseñado por algoritmos, sino la verdadera expresión de tu conciencia única, crea grietas en los muros de la prisión. Cada verdad dicha desafiando las mentiras
impuestas socialmente. Es un acto de guerra espiritual. El quinto principio es comprender que no estás solo en esta lucha. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes han visto a través de la ilusión. Se les llamó de diferentes maneras en diferentes épocas: gnósticos, místicos, chamanes, videntes, herejes, brujos, filósofos. Hoy en día, podrían llamarse buscadores de la verdad, denunciantes, investigadores de la conciencia o simplemente seres humanos despiertos. Formas parte de un antiguo linaje de quienes se niegan a ser explotados. Encuentra tu tribu, comparte tu conocimiento, pero sé perspicaz. Los arcontes se infiltran en todo movimiento de resistencia, convirtiéndolo en una oposición controlada o llevándolo a callejones sin salida. Y finalmente, el sexto principio. El arma definitiva contra los arcontes es simplemente negarse a consentir. Todo su sistema depende de tu consentimiento inconsciente. Cada vez que aceptas una creencia limitante sobre ti mismo, consientes. Cada vez que participas en su manipulación emocional, conscientes. Cada vez que te crees impotente, separado o insignificante, conscientes. Retira tu consentimiento. Reclama tu soberanía. Recuerda tu verdadera naturaleza. El gran secreto que más aterroriza a los arcontes es este: ellos los necesitan, pero ustedes no los necesitan. Sin conciencia humana que parasitar, carecen de poder. Son, en palabras de los textos gnósticos, abortos, seres incompletos, que solo existen robando la fuerza vital de quienes poseen la auténtica esencia divina. En el momento en que realmente comprendes esto, en el momento en que encarnas plenamente tu soberanía, pierden todo poder sobre ti. Te vuelves libre. Y un ser humano libre es lo más peligroso del universo arónico. La antigua técnica para ver a los arcontes con los ojos físicos no se limita a la visión. Se trata de despertar de un sueño tan profundo que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está soñando. Se trata de reconocer que la realidad no es lo que te han contado. Se trata de recuperar el poder que siempre ha sido tuyo, pero que te fue ocultado por diseño. Ahora posees un conocimiento que los imperios han asesinado para suprimir. La pregunta es: ¿qué harás con él?